Cordial saludo. A continuación, vamos a hacer un informe sobre la evidencia GA2 240-201-528 A3 EP01, que corresponde a hacer un análisis de costos y optimización para las casitas de chocolate que se trabajó en la evidencia número 2. Lo que se buscaba era pues, hacer una solución matemática para producción y empaque. Me presento, mi nombre es Diego Andrés Pérez González, soy aprendiz del programa técnico en programación de software de la ficha 3266081. Esta evidencia es presentada al instructor Julián Andrés Rosso Gómez del Centro de Servicios de Salud Regional. El contexto del problema de esta evidencia es presentar como el caso en video, y para eso, pues en el contexto del problema se habla de la situación y de los objetivos del estudio. En cuanto a la situación, eh, vemos que una firma de arquitectos lo que buscaba era entregar casitas de chocolate como estrategia de mercadeo a los clientes. Y pues tenía pues, desafíos clave. El primero pues era optimizar el uso de la materia del chocolate para diseñar sus casitas y realizar empaques económicos con vitaminas de metacrilato, que es plástico. Los objetivos del estudio eran plantear una ecuación para hallar el área total de la casa y calcular los costos. Otro de los objetivos era modelar el costo total versus la cantidad de casas, es decir, cuánto me va a valer hacer una casa y pues, saber cuántas casas puedo producir de acuerdo al presupuesto que se tuviera. Para eso se planteaba la ecuación del área. Y pues otro objetivo era proponer soluciones rentables, disminuir costos. Entonces, lo que se buscaba era maximizar la rentabilidad del proyecto. En cuanto a la metodología y caracterización de datos, los instrumentos utilizados fueron la plantilla perdón, que nos dio el profe en Excel para estructurar las variables econométricas y de costo, eh, el análisis de la imagen descompuesta en figuras geométricas, cuadrados, triángulos y rectángulos, y la consulta de valores de mercado, que fue chévere, porque había que saber cuánto valía el chocolate, cuánto valía la mano de obra y cuánto valía el metacrilato, el plastiquito para hacer el diseño. Para la caracterización de los datos, se utilizaron las áreas de las variables geométricas de las áreas A1 a A6, en mi caso. Para las variables de costo, entonces se utilizaron los costos fijos, que fueron los de materia prima, y los costos variables, que eran la mano de obra y el metacrilato, que dependen de los proveedores. Las unidades, pues se utilizó kilogramos para la materia prima, horas y para el tiempo de la mano de obra y metro cuadrado para el metacrilato. Tiene un costo por metro cuadrado de plástico. Acá se hace un diagrama de flujo donde pues, se observa la imagen de la casita. Hay una descomposición geométrica que la vemos en la planilla. Hay una tabla de variables, ya la vamos a ver a continuación. Y la ecuación que se busca plantear. Bueno, para calcular el área total o la ecuación del área total de la casa, teníamos una tabla de componentes geométricos, en donde se veía el componente, el área, la figura y la cantidad. Para las paredes laterales se denominaba 1, era una figura cuadrada y habían dos cantidades, paredes de este tipo. Para la pared frontal se denominó el área A2, también eran cuadrados y también habían dos. Para el frontal de dos aguas era un triángulo, se denominaba 3 y también habían dos. Para el techo inclinado, denominaba 4, en rectángulos y también habían dos. Para la chimenea, que fue una de las que estaban ahí, yo la tomé, A5 se denominó, era un rectángulo y la cantidad era 1. Para la escaleta, A6, la tomé como variable, de las que estaban ahí, eran rectángulos y en este caso habían 3 de ese estilo, que es escaleta. El área total se calculaba sumando la cantidad de cada una de las áreas para dar un resultado final. Aquí observamos la tabla de componentes, donde tenemos los componentes, las denominaciones de las áreas, la figura que la compone y la cantidad de cada una de ellas. Aquí se pueden observar más a detalle. Y aquí están las fórmulas para calcular las áreas de las figuras.
Entonces, habían componentes geométricos identificados en la casita de chocolate. En esta nos piden que calculemos el área de la vitrina de metacrilato. El análisis nos dice que la vitrina pues, es un cubo en donde eran 6 caras de plástico. Yo la denominé como L1 y pues es fácil de deducir porque son 6 caras, pues 6 L1. Esa fue la deducción que yo le di, o la ecuación que yo le di para el área total de la vitrina. Luego, cuando hablamos de la función de costo total, había una tabla de variables de costo. Entonces, teníamos variables que no estaban, yo las diseñé, la variable 1 y variable 2. Hacen referencia, pues, a unas determinantes respectivas. Por ejemplo, B1 dice que es el valor por kilogramo de chocolate. En este caso, yo consulté en Google, en Internet, y me decía que el valor era 34.100. La variable 2, o V2, era el valor por hora de trabajo y la calculé en 25.000. V3 era el valor por metro cuadrado de metacrilato, o sea, de plástico, y estaba en 240.000 según la consulta que hice. H1 eran las horas para hacer una casita de chocolate, entonces acá el valor es por tiempo. Y H2 las horas para hacer la BT, el 2 horas, que es lo que se nos da como variable. Entonces, para calcular el costo, se utiliza esta variable en donde X hace referencia a las casas que se pueden producir. ¿Sí? Continuemos. Cuando hablamos del análisis de costo por unidades producidas, según los valores que se tomaron, tenemos un gráfico de barras donde nos dice que una casa sale por 389.500, 5 casas por 1.947.500, 10 casas por 3.895.000, 20 casas por 7.790.000 y 50 casas salen en 19.475.000. El análisis que se le da es que el costo crece linealmente con la producción, los gastos fijos representan el 70% del total y pues se dice que pues cuando uno produce más cosas sale más barato que producirlas por unidad. Acá tenemos otra diapositiva que habla de las soluciones para optimizar costos. Tenemos 4 propuestas clave. La primera es que los moldes sean reutilizables para reducir pues, el desperdicio del chocolate. La segunda es rediseñar la vitrina, es decir, utilizar metacrilato solo en 2 caras, la parte frontal y la parte superior. La tercera propuesta es producir por lotes, es decir, producir más casitas para que salgan a menor costo. Y la cuarta es buscar proveedores alternativos, es decir, buscar los proveedores más baratos sin que las casitas pierdan calidad. El impacto estimado es que se reduzca el 25% en costos de materiales, buscando proveedores, produciendo por lotes, haciendo moldes reutilizables y rediseñando las vitrinas. También se quiere reducir un ahorro del 15% de mano de obra, es decir, buscar mano de obra calificada que ya sea experta y que pues obviamente cobre más barato. Y también se busca una mejora en rentabilidad del proyecto del 20%. Ya sabemos que es una quinta parte de un costo, entonces bastante bueno. Entonces, si uno implementa estas mejoras, el proyecto es más competitivo, más sostenible, más barato y más presentable en el mercado. Acá tenemos los hallazgos clave. Dice que el área de la casa, pues, siempre es carito porque la materia prima no es nada barata. El metacrilato es caro, el chocolate es caro, ¿sí? La mano de obra también es costosa y pues obviamente eso va a hacer que el costo sea alto. ¿Cuál es la oportunidad para poder bajar ese costo? Optimizar el diseño. La mano de obra tiene un impacto medio porque pues si se produce una casa va a salir más caro que producir 20. Entonces hay que hacer el deber de producir en lotes. En cuanto al metacrilato, que son las caritas de plástico, es un costo alto, vale 240.000 el metacrilato. Y pues lo que se propuso fue diseñar solamente 2 caras, es decir, rediseñar la vitrina. Y aquí se observan los costos. El 70% de los costos va por parte del chocolate, el 15% por parte del metacrilato y el 15% por mano de obra. Acá se pueden observar los costos del chocolate que yo le asigné, la ecuación, ¿sí?
en donde se busca pues el costo variable y el costo total de los costos fijos. Conclusiones finales. Ya para finalizar, entonces, en primer lugar, se modeló matemáticamente el área total de la casa mediante descomposición geométrica. En segundo lugar, la función de costo evidencia que al producir a escala se reducen costos. No es un secreto que cuando se produce en masa, los costos son más baratos, como lo hacen países como China. En tercer lugar, dice que las mejores propuestas, moldes, vitrina optimizada por lotes aumentan la rentabilidad sin sacrificar la calidad, algo muy importante. Entonces siempre hay que buscar reducir costos, pero sin perder calidad. Y pues una recomendación que yo me atrevería a dar es que rediseñar la vitrina y producir por lote las casitas puede reducir los costos hasta un 30%. Entonces, pasamos ya a las fuentes consultadas, que son las que podemos observar, y agradezco por la atención que se da a esta presentación de evidencia. Muchísimas gracias.